¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de orientación vocacional, pero esta vez estaremos hablando de la carrera de psicología. Así que si te interesa saber qué hace un psicólogo, cuánto gana y si hay trabajo en México, pues bueno, suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestra invitada especial, la maestra Melissa Madrigal Rocha, quien es psicóloga egresada de la Universidad Humanitas en Tijuana y quien tiene una maestría en neuropsicología por CETIS Universidad. Y cuenta con más de 6 años de experiencia en la consultoría privada, pues con pacientes. Así que vamos a darle la bienvenida porque tiene mucho que decirnos y va a estar bien interesante la entrevista. Así que bienvenida Melissa, bienvenida a Cápsula Channel. Muchas gracias por la invitación. Me encanta platicar entonces. Eso es lo bueno. Y gracias a ti por invitarnos a tu consultorio también. Estrenando consultorio, de hecho. Tiene que venir a conocer ese consultorio, ¿eh? Muy bien. Y pues Meli, nos vas a estar platicando acerca de tu carrera que es psicología. Psicología, así es. Platícanos, ¿qué hace un psicólogo? Pues hacemos muchas cosas, somos todólogos. Okay. No, dependiendo del área, en la que ejerzas, es diferentes cosas que haces, ¿no? Por ejemplo, si te dedicas al área organizacional, pues es trabajar en una empresa o es trabajar, no sé, en la maquila, tiene que ver mucho con recursos humanos, la contratación, la selección de personal y toda esa parte, ¿no? Okay. Si te dedicas pues al área jurídica, entonces es mucho como lo que hacen los peritos, por ejemplo. Si te dedicas al área clínica, creo que el área clínica todavía se ramifica en más, porque puede ser infantil. Y de ahí podemos también referir a lo que es educativa, que es como el apoyo cuando hay pues algún problema de aprendizaje, y todas esas cuestiones, ¿no? También orientación vocacional. Y también dentro del infantil pues está todo lo que tiene que ver con retraso en el desarrollo. Entonces puede haber retraso tanto físico como psicológico, como neuronal, entonces también parte de eso trabaja la psicología. Y ya en adultos, jóvenes, adolescentes, adulto mayor, pues tiene que ver mucho con todo, pues problemas emocionales, ¿no? Y situaciones que van surgiendo, ¿no? Y digo, a grandes rasgos eso es, porque para explicar qué hace un psicólogo tendríamos que ir área por área explicando cuáles son las funciones. Claro. Entonces básicamente es el cuidado de la salud mental. Sí. Y entender como el entorno social, cómo afecta. Uno de los principios en psicología, en todas las ramas, es de que el ser humano está dividido en tres o se integra por tres, que es lo biológico, lo psicológico, o sea, lo mental, y lo social. Okay. Entonces, pues, lo queramos o no, trabajamos también todas esas áreas, pues, porque queremos lograr que una persona, pues, esté estable emocionalmente. Entonces, si está estable emocionalmente, tiene también que estar como equilibrada en todas sus áreas. Entonces, es por eso que terminamos trabajando también áreas sociales y áreas biológicas de vez en cuando. Ok. Pues bastante amplio y me supongo que eso también te da la oportunidad de especializarte en lo que te gusta ya, ¿no? Sí, me gusta lo infantil, me especializo en infantil. Por ejemplo, yo hice mi licenciatura en psicología general, ¿no? Okay. Pero dentro de la carrera tenemos diferentes materias y así. Entonces, a mí me empezó a gustar el área infantil. Yo cuando entré a psicología, yo dije, yo no voy a trabajar con niños, debe ser muy difícil. Y terminé trabajando con niños, ¿no? Entonces tengo todo el tiempo desde que me gradué, incluso desde antes trabajando con niños. Y de ahí me gustó mucho el área de las neurociencias y entonces hice mi maestría en neuropsicología. Y ya pues me dedico a toda el área cognitiva. Interesante. O sea, no nomás el comportamiento, sino ya entender desde la neurona qué onda, qué está pasando. Sí, así es. Todas las conexiones neuronales, áreas de desarrollo, procesos cognitivos y todo eso. Súper genial. ¿Y desde cuándo supiste que querías estudiar psicología? Es una historia larga. Y aquí ya vamos a aventar 2 horas de video, échala. Cuando yo estaba en la secundaria, empezaba a escuchar como esa de psicología y yo, pues se me hace padre. Pero también a la par yo siempre estudié música.
O sea, como mi oficio, diría, no mi profesión, sino mi oficio de ser músico. Entonces, pues yo estaba enfocada en estudiar música, ¿no? Pero estudiar música es muy difícil. Es muy difícil y requiere de mucho tiempo. Entonces, también mis papás me dijeron, no, mejor estudia otra cosa. Y los papás, ajá. Entonces, terminé entrando y estudié un semestre diseño. Okay. Diseño todo un semestre estudié diseño, pero pues yo no estaba feliz, pues no. Y dije, no, esto no me gusta, voy a entrar a estudiar música. Y me fui a Guanajuato para hacer audición a la Escuela Superior de Música de la universidad. No quedé porque, les repito, es muy difícil como ser aceptado en una escuela de música. Y dije, bueno, pues ya cuando me regresé aquí a Tijuana, dije, bueno, pues vamos a estudiar algo que nos permita seguir como ejerciendo la música, ¿no? Entonces lo que coincidía más de lo que me gustaba era psicología. Pero una vez que entré a la carrera, pues me enamoré y dije, no, aquí ya me quedo. Así. Y ahora relacionas la psicología con la música, ¿no? Ah, bueno, sí, en parte de lo que hago en mi trabajo así profesional, me gusta siempre incluir todo lo que tiene que ver con arte terapia y pues obviamente mucho musicoterapia. Y también en el área de investigación, que es donde estuve trabajando un tiempo, todo lo que tiene que ver con el comportamiento inducido por música, las neurociencias y la música, el desarrollo del pensamiento musical y todo eso. Interesante. Pues ya vimos que entonces la carrera sí está bastante amplia, pero ¿qué habilidades o aptitudes se necesita si yo quisiera estudiar esa carrera? Creo que principalmente es gusto por la lectura, amor por la lectura, porque pues es muchísima metodología que hay que leer, porque también dentro de la psicología pues hay diferentes estilos. Entonces, por ejemplo, está el cognitivo, está el clásico que es psicoanálisis, está el humanismo. Entonces, para entender como cada tipo, cada método, necesitas leer un montón, ¿no? Entonces, número 1 es amor por la lectura. Punto y aparte de que ya te hayas graduado y que ya tengas tu cédula y tu título, es constante actualización. Muchísima. Entonces es como todos los meses tienes que estarte aventando un libro mínimo, ¿no? Al menos. Ese es número 1, ¿no? Y también en el trabajo necesitas mucho escucha activa. No nomás estar escucho cosas, ¿no? Oigo cosas, sino es como realmente llevar el hilo de lo que te están diciendo y aprender a tener como esta capacidad de análisis, de ver más allá de lo que te está diciendo la persona, ¿no? O tu cliente, el paciente con el que tienes delante. Y creo que esas son dos como las principales, ¿no? Las que no te pueden faltar. Porque una vez que estás estudiando adquieres otras herramientas, que es, por ejemplo, la empatía, que es como el entender qué está pasando esa persona, pero algo que decimos muy importante es ponerte en el lugar de esa persona sin olvidar tus propios zapatos, ¿no? Porque a veces es como te absorbe tanto el problema que tiene alguien o la situación que tiene alguien que te olvidas cuáles son tus fortalezas, ¿no? Cuáles son tus debilidades y te quieres creer como superhéroe que todo lo puede arreglar, ¿no? Entonces sí es como muy importante el no olvidarte quién eres, no olvidarte dónde estás, pero sí como el entender la situación en la que está esa persona. ¿Qué otra cosa? Bueno, capacidad de análisis, capacidad de lo que llamamos comunicación asertiva. Una cosa es tener comunicación, ¿no? Pero la otra cosa es como decir las cosas asertivamente, sin lastimar, sin herir, sin ser... También debes entender, ¿no? Por qué condición tiene la persona o por qué está pasando, cuál es la situación que está pasando. Entonces, saber abordar ciertos temas, saber hablarlos, ¿no? Sí, que se sienta pues atacado o juzgado, ¿no? Porque al final de cuentas es esa interacción de que él tiene un problema y pues tú tienes que ayudarle como a armar un cierto rompecabezas, ¿no? Es como ir guiando, lo que hace un psicólogo es ir guiando a que esa persona encuentre su estabilidad o su salud mental por ella misma, ¿no? Nosotros solo estamos acompañando y vamos dando, ay, mira, aquí haz esto, no, vete por aquí, solamente guías, no les vamos a decir qué hacer, pero sí los vamos a acompañar en ese camino, ¿no? Y
También algo muy importante, digo, ya punto fuera como del trabajo ya clínico en sí, es saber manejar tiempo personal. Porque generalmente, bueno, hablo desde el punto de vista clínico, ¿no? Ujú. Porque pues trabajamos individualmente, a veces tenemos como alguien que nos ayude a agendar o a confirmar citas, pero al final de cuentas pues no es como que tengas un jefe que te va a decir, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer esto, ¿no? Sino tienes que pues aprender a organizarte, tienes que ser muy organizado porque Hay una oportunidad. ves a muchas personas, no sé, mínimo tal vez puedas ver como 5 personas en un día, pero si trabajas los 5 o los 6 días a la semana, pues ya son más, ¿no? Entonces de cómo se llama, qué es lo que está, pues, pasando, ¿no? O sea, cuál es el seguimiento, el historial clínico de esa persona. Y digo, somos seres humanos, llega un punto donde nos cansamos, Claro. a veces se nos olvidan cosas, entonces es como estar, pues eso como que al 100, ¿no? Uh-huh. Creo que esas serían como las habilidades, no sé, como principales. Claro que se requieren de muchísimas otras, pero creo que esas son de las principales que hay que tener o hay que desarrollar. Fíjate que yo creo que de todas las que mencionaste, la parte de análisis es bien importante porque si la persona viene a ti pidiendo ayuda es porque no entiende cómo solucionarlo. Ahora que tú tratas de descifrar el mensaje, ¿no? O sea, ese Sí, y porque si no eres cuidadoso en acomodar el rompecabezas o en descifrar lo que está pasando, le vas a crear más caos a la persona. Y no estamos trabajando con un carro, por ejemplo, no estamos trabajando con un mueble, estamos trabajando con una persona. Entonces, de la manera que se vaya de tu consultorio, le puede afectar, o sea, puede pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces tienes que ser súper cuidadoso con lo que dices, con lo que haces, y para eso necesitas como el analizar y ver, ok, aquí está el mapa de lo que está pasando, vamos a ir poniéndole orden, ¿no? O sea, para que no salga peor de como entró. Sí, es lo menos que queremos, sí. Oh, no, pues sí está canijo. Y dentro de la carrera, en sí, ¿qué dificultades se te presentaron? Así que tú digas, híjole, yo creo que esta fue la parte más difícil de la carrera. Creo que si se lo preguntas a cualquier psicólogo, lo que vamos a decir es el trabajar con nosotros mismos. Porque para nosotros querer ayudar a alguien, tenemos que nosotros estar bien. Sacar todo. Sí, entonces tú entras a la carrera de psicología como de, ay, es que me gusta ayudar a las personas, o ay, es que me dicen que soy muy bueno escuchando y así. Y todo parece como color de rosa, pero cuando empiezas a ver y a leer sobre cómo se conforma la mente y sobre todo tu pasado, tu inconsciente, tu subconsciente, dices, caray, y empiezas entonces tú a desarrollar ese ojo clínico, ese análisis, capacidad de análisis, y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que tienes tú que trabajar. Entonces, algo que en todas las escuelas se nos pide es que realicemos nosotros nuestro proceso psicológico, que tengamos, yo creo que al menos, yo hice 2 años, o sea, mi escuela nos pedía que fuera lo equivalente a 2 años de proceso psicológico, y al final pues tu psicólogo te firma una carta en donde te dice que eres apto o no eres apto para ejercer como psicólogo, ¿no? Ok. Entonces, pues todo lo que pasa adentro y todo lo que tienes que trabajar y todo lo que tienes que pasar, pues la verdad sí es complicado. Hay unas materias en donde pues todo el mundo llora, porque se ven temas que pues tocan, ¿no? O sea, tocan fibras sensibles, entonces pues lloras. A veces hay casos como estudiante que ves y dices, ay, te duele, ¿no? Entonces a veces, o sea, esa parte creo que es una de las partes más difíciles porque pues de nuevo trabajas contigo mismo, entonces... Ese es el afrontar tus propios fantasmas, ¿no? Sí. Porque yo creo que sí es cierto, como que ibas viendo el caminito, ¿no? Si a mí me funciona hacerlo de esta manera, se lo puedo transmitir a mi paciente, ¿no? Es como, ¿cómo le vas a decir a alguien que haga algo si tú nunca lo has hecho? Entonces, exacto. Pues no vas a saber ni cómo guiarlo porque tú nunca lo has hecho, ¿no? Es un ciego, no puede guiar a otro ciego. Entonces, por eso la importancia de nosotros trabajar mucho con nuestra salud mental. Y no solamente en la carrera, o sea,
ya una vez ejerciendo también de vez en cuando dices, ay, voy a volver con mi psicólogo un periodo, quiero checar esto, arreglar esto, y luego ya descanso. O sea, es como ir y descansar y descansar. Y toda la carga que te llevas de los pacientes, me supongo que también Sí, tienes que también. apoyarte de un psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa parte también, ¿no? Hay a veces que llegan personas o llegan pacientes, en mi caso pues llegan como casos infantiles que dices, ah, caray, como que te cala, ¿no? Y Sí. dices, ¿por qué me caló? Entonces vas y lo hablas, a veces tenemos como asesores de caso, un compañero en mi caso es un ex maestro que digo, oye, ¿sabes qué es? Y entonces lo checamos y lo trabajamos. Y a veces vas con tu psicólogo también y lo arreglas, ¿no? Y así a veces pasa. Entonces, esa también es una parte. Otra parte es conforme somos personas y vamos creciendo. Y claro que nos van pasando cosas que dices, ay, tengo que ir, ¿no? Y ver esta parte. Ajá. Qué interesante, sí. Porque yo pensaría, digo, bueno, voy a ir al psicólogo cuando ya esté mal, ¿no? O sea, cuando ya el mundo, ahí te voy. Pero, pues no, es un proceso de Autocuidado, Sí, sí. autocuidado, exactamente. Sí. Así como cuando va al médico uno porque le empezó a doler algo o cree que le ha empezado a doler algo, igual aquí, salud mental es importante. Sí, es que es igual en el médico, no vas a ir hasta que ya veas que tu pierna está negra. Es como Ajá. a la primera que ves una señal, dices, Claro. voy, antes que se haga un problema más grande. Lo mismo con el psicólogo. No vas a ir hasta que ya sientes que el mundo se te acaba. Es como, cuando veas que no, dices, como que las cosas ya no están bien, ok, voy a ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. Y es también es como cuando cuando deberíamos ir constantemente al dentista, ¿no? Hacernos nuestra limpieza, pues, Sí, en todo general, vocal, ¿no? ajá. Ajá. También es lo mismo con el psicólogo, tendríamos que ir de vez en cuando para revisar y cosas que vamos pasando, ¿no? Y no dejar que se acumulen y se acumulen y se acumulen hasta que sea todo un globo que esté a punto de explotar. Claro. Importante, cuidar la Vayan al salud. psicólogo. Salud mental, sí, el psicólogo. Con Meli, mándale mensajito, de verdad. Sí. Ok. Y ahora, ¿esta profesión con qué otras profesiones se relaciona? También es dependiendo del área, ¿no? De psicología. Pero, por ejemplo, trabaja mucho con médicos especialistas a veces. Por ejemplo, si es alguien referido de psiquiatría, pues es también como, o de neurología, porque como pues se recetan medicamentos que alteran el comportamiento de las personas, pues es como importante llevar un acompañamiento psicológico para que no se cree una dependencia. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pues también mucho con todo lo que tiene que ver con educación. Generalmente cuando tenemos un paciente infantil, se busca un tiempo para ir a la escuela, observar al niño en la escuela o a la niña en la escuela, hablar con los maestros, con los directores, ¿no? Por ejemplo, si es en el área organizacional, pues obviamente con los jefes de línea o los gerentes, ¿no? Como ya dependiendo qué tipo de empresa sea, ¿no? Pero digo, personalmente creo que me ha tocado trabajar mucho de la mano con médicos y con pues, educadores, profesores y maestros. Ok, ahora por ejemplo, desde que mencionas el psiquiatra, ¿cuál es la diferencia entonces entre un psicólogo y un psiquiatra? El psiquiatra es un médico, estudió medicina y hizo su especialidad en psiquiatría. Tiene mucho que ver con todo lo que son neurotransmisores y toda la química que funciona en nuestro cerebro. Entonces evalúan ellos esa parte. Entonces es como lo físico, pues, como si fuera una lámpara, como el cableado y como todos esos que no sé cómo se llaman físicamente, pues, ¿no? A diferencia del neurólogo, que es como las conexiones neuronales, el psiquiatra es como la química en el cerebro. Ellos, como son médicos, pueden recetar y decir, pues para balancear, por ejemplo, en caso de depresión, ¿no? Necesita como, tal vez hay mucho flujo de serotonina o necesita más flujo de serotonina. Y ahí dicen, no, pues vamos a recetarle tal antidepresivo. Entonces están en un constante chequeo, evaluación, y es como esa parte como médica, como física. Entonces lo que hace el psicólogo es toda la parte emocional, lo que no hay algo que pueda medir, no hay algo que podamos abrir y ver. Algo tangible, ¿no?
Ok, por ejemplo, ahí me da mucho a la parte como endocrinológica, ¿no? O sea, la cuestión Sí, sí, hormonal, de de los hecho. neurotransmisores, como Sí, lo sí, sí. mencionabas. Ajá. Entonces, ellos medican de manera que puedan auto o regular Ajá. estos indicadores hormonales Así y es. ustedes trabajan la parte La parte del ser, ¿no? O emocional. sea, ahora sí, Ajá, sí, sí, sí. Ajá. cómo ir Y resolviéndolo. eso es, por ejemplo, en psicología. Ahora te puedo decir, parte de neuropsicología, a diferencia de lo que se trabaja de un neurólogo, de un psiquiatra o de un psicólogo, es los procesos cognitivos. Cómo es que pensamos, cómo es que resolvemos problemas, la memoria, el lenguaje. Como, ya no es como tanto las emociones, sino lo que nos hace ser personas. A alguien que es muy distraído o alguien que es muy brillante y puede resolver todo muy rápido, ¿no? Como le llamamos que hay un perfil neuropsicológico de cuáles son tus fortalezas, resolución de problemas, memoria de trabajo, todo se me queda así, ¿no? Rápido. Flexibilidad cognitiva, puedo estar hablando de una cosa y haciendo otra cosa a la vez, ¿no? O lenguaje, fluidez verbal. Así son como diferentes áreas que parecieran muy diferentes, pero a la par trabajan juntas y viceversa también. Ok, cada vez me interesa más. Siempre digo, cuando entrevisto a un experto en un área, digo, qué interesante. Me También voy a cambiar de carrera. quiero cambiar de carrera, siempre me pasa, siempre me pasa. Y ahora, en la actualidad, ¿existe campo laboral en México para alguien que quiere estudiar psicología? Uy, dependiendo de qué tipo de Dependiendo de qué área, psicología. dependiendo de qué área. Por ejemplo, si ahorita te pones a buscar empleo psicólogos Tijuana, vas a encontrar mucho de asistente de recursos humanos, gerente de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con psicología organizacional, porque Tijuana es una ciudad que está llena de, pues, de la maquila, ¿no? Y Maquilas. de empresas. Entonces, hay mucho trabajo de eso. De lo que sí hay, creo que sobrepoblación, es de psicólogos clínicos. Okay. Como de en todas partes hay, que posiblemente sería como en todas partes hay consultorios de psicología, pero también están como que muy seleccionadas como las áreas, como que hay muchos psicólogos en Río, zona Río, pero no hay psicólogos, por ejemplo, en el área de la Presa, ¿no? O hay muchos psicólogos en el área de Cacho Palmas, pero en el área de Villa Fontana casi no hay, ¿no? Entonces, el chiste es como saber moverte, saber también vender tu imagen como psicólogo, porque pues ahorita todo lo de redes sociales, ¿no? Es tu Instagram y que si subes TikTok, que si subes Reels o que cápsulas informativas que hagas, ¿no? Entonces es saber vender tu trabajo. Claro. Y entonces si sabes vender tu trabajo vas a ver que hay un montón de personas que sí te van a buscar, pero si nada más te quedas sentado, pues, ay, no, ahorita va a llegar y te va a pasar alguien por aquí y va a decir, ay, sí, hoy me siento con ganas de un psicólogo y voy a pasar aquí. Y voy a ir, ¿no? Ahí mero, sí. Ajá. Entonces, digo, personalmente me pasó que cuando salí de la carrera yo quería como de que alguien me contratara y así, ¿no? Y así no hay mucho trabajo para un psicólogo clínico. Pero si te pones tú a crear tu trabajo, te das cuenta que sí hay un montón de necesidad que se necesita solventar. O sea, si no hay oportunidades, crear las oportunidades. Hay que crearlas, sí. Claro, sí, es importante. Sí. Interesante, hay que innovar hasta la forma en cómo uno se vende como profesionista. Sí, así es. Ahora, la parte más seria. ¿Cuánto aproximadamente, dependiendo así general del área, gana un psicólogo? Psicólogo también es dependiente. Por ejemplo, lo que estuve investigando es, por ejemplo, hay mucho, si trabajas como psicólogo, por ejemplo, en una escuela, digo mucho, por ejemplo, ¿verdad? Si trabajas como psicólogo en una escuela, creo que lo mínimo que podrías ganar son como 8,000 pesos al mes. Okay. Como un horario así normal, ¿no? O sea, de horario escolar, pues. Pero también si, por ejemplo, un psicólogo que tiene ya bien establecido su consultorio, que tal vez tenga una especialidad y pueda cobrar un poco más las consultas así, tal vez podría llegar a ganar hasta 80,000 pesos al mes, ¿no? Pues estoy así como es que es dependiendo, pues. Y yo tengo tanto colegas como amigos que estudiamos lo mismo, pero han sabido vender su imagen. Claro. Y hay quienes, pues no es, no, pues ahí voy a trabajar, ¿no? Entonces, también si te sabes mover o no te sabes mover. Creo que es
carrera muy flexible Ujú. porque puedes tomar diferentes rumbos y también puedes ser, como que ser, o sea, tener control sobre cuánto trabajas, cuántas horas trabajas, cuánto cobras, Ujú. porque no va a ser lo mismo si te ubicas, por ejemplo, en una zona, por ejemplo, de allá de casi llegando a Tecate, ¿no? Ujú. Y no puedes cobrar lo mismo que si estuvieras en una zona como, por ejemplo, zona Río. Exacto. Entonces, es saber moverte, posicionarte y de ahí lo que puedes llegar a ganar. Interesante, qué interesante. O sea, cada quien tiene que ir buscando su nicho y valoren su trabajo. Sí, sí, Valoren sí. su trabajo, Sí. pongan su precio bien, pero también prepárense. O sea, También. mientras más preparado, más especializado, Sí, sí, especialización sí. tienes, pues órale, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos el Colegio de Psicólogos de Baja California y el Colegio de Psicólogos de Baja California hace una tabulación de si solamente tienes licenciatura, entre cuánto y cuánto debes de cobrar, si tienes una maestría, entre cuánto y cuánto cobras, o si hay un doctorado o postdoctorado. Entonces, Mira, qué inteligente ese colegio, muy bien. sí. Qué bueno. Sí, para que también no te salgas de más, Ajá, ¿no? No abuses del... y no perjudiques también como a tus colegas, ¿no? De que hay Claro. unos que, ay, voy a cobrar 100 pesos. Y tú, ay, ¿cómo le haces para cobrar 100 pesos? Y yo apenas puedo, ¿no? Cobrando 500, por ejemplo. Ay, soy sí, mi psicólogo. No, eso es otro tema. Es otro tema. Ok, ok, ok. Ok. Pues ahora platícanos acerca de tu experiencia ya trabajando en el área de psicología, tu maestría. Platícanos más sobre ti. Ok. Pues yo así casi de que cuando salí de la licenciatura entré a la maestría porque se me dio esta oportunidad de estar becada y así dije, Ujú. bueno, pues no quiero perder el tiempo y empecé a estudiar una maestría que yo recomiendo, yo recomiendo que se esperen un momento, unos años, unos 3 años, un par de años y luego entren a estudiar la maestría porque físicamente fue muy cansado de Ok. venir como de haber hecho una tesis de licenciatura y estar saturada de un montón de información a volver como de otra vez a entrar y me faltaba la experiencia laboral, que había estado trabajando como mi servicio social y mis prácticas y después entré a trabajar a un laboratorio de investigación, pero sigue siendo un mundo académico, ¿no? Yo tenía mucha sed de la experiencia, de lo que es realmente el trabajo de Ya. campo. Ujú. Pero como que ahí entre que la música, entre que la psicología se fue, como que el mismo camino me llevaba hacia dónde, ¿no? Y terminé en un colegio que trabaja con método Montessori, Ujú. que me dijeron, ah, ¿sabes qué? Es que necesitamos una guía para un grupo de bebés, ¿no? Para el grupo de bebés. Entonces yo ahorita estoy trabajando con bebés desde 6 meses hasta 1 año y medio que tienen problemas de neurodesarrollo, que hay algún tipo de retraso que se ve, o sea, que está marcado que sabes, ¿no? Que necesita como pues estimulación, porque puede ser que sufrieron algún tipo de hipoxia al nacer, porque fueron bebés prematuros, porque tienen 1 año y no gatean y no se sientan y no caminan, ¿no? Entonces hay unas tablas en donde a esta edad debe de hacer esto el bebé, ¿no? A esta edad, sí. Entonces cuando no empiezan a cumplir, empieza a haber focos rojos y les llamamos también intervención temprana. Okay. Antes de que llegue al preescolar y te digan, ay, es que necesita esta evaluación, esta evaluación, esta evaluación, ¿no? Nosotros, ese programa pues desde un inicio dice, vamos trabajándolo para que no llegue acá y ya sea como que haya acarreado ya muchas más, como, o sea, de que ya vaya más... Más difícil todavía. Ajá, más ¿no? difícil todavía. Y de ahí fue como que dije, pues esta sabe toda esta parte que tiene que ver con neurodesarrollo, y fue que seguí con lo de la maestría y ya, pues ya ahora sí que digo, soy psicóloga de licenciatura, pero realmente me dedico a lo que es la maestría, ¿no? De neuropsicología. Entonces todo lo que es trabajo con neurodesarrollo es lo que más me gusta mucho, trabajar con bebés y con niños pequeños. Y pues dije, bueno, ya, en las mañanas tengo mi trabajo, pero también el tener un jefe a veces te limita como en cosas que tú quieres hacer, ¿no? Ujú. Entonces dije, no, yo quiero tener mi propio consultorio. Entonces pues puse mi consultorio y es así como ha ido y venido ahí el caminito de mi experiencia laboral. Y algo que a mí me gusta mucho dentro de neuropsicología es la evaluación cognitiva.
el hacer perfiles perfiles cognitivos. Entonces llega, por ejemplo, Arturo y dice, yo quiero mi perfil cognitivo, no es que tenga como que algún foco rojo que quiera trabajar, quiero mi perfil cognitivo. Entonces revisamos tus lóbulos frontales, lóbulos parietales, occipitales, hay tareas en específico que vas a hacer que tal vez parezcan como muy sencillas, pero una vez que las estés haciendo dices, Okay. ¿por qué no puedo hacer esto, no? Entonces ahí también eso con espero yo tener un buen ojo clínico y con las evaluaciones psicométricas, con las evaluaciones cognitivas, pues vas creando como perfil neuropsicológico en donde te dice, ¿sabes qué? Tu fortaleza son estas y tus áreas de oportunidad son estas, ¿no? Entonces te recomiendan hacer cierto tipo de actividades y de ejercicios y así pues es como mantener tu cerebro en forma. Entonces también eso es algo que está muy padre de lo que me gusta hacer. Son cosas que me gustan mucho hacer, ¿no? Y ya aparte de eso, pues a la música no pude dejarla, ¿no? Definitivamente no puedo dejarla. Entonces lo otro también que de repente se me ocurrió hacer fue una página de Instagram que se llama Melineuro y empecé a subir como cápsulas, así como pequeñas infografías sobre temas que tienen que ver con el cerebro y música. Como de qué pasa cuando no puedes tú escuchar música, porque hay un síndrome que se llama amusia, que es las personas que no saben distinguir de la música, pues es un sonido totalmente plano. Qué loco. Hay muchos compositores clásicos que tuvieron una enfermedad neurológica, entonces como sus piezas son el reflejo de esa enfermedad neurológica. Tengo muchos amigos que pues son músicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en un cerebro de un músico? ¿O qué sucede en un cerebro de alguien que escucha música, ¿no? Entonces como, y queriendo o no queriendo, sigo como metida en el área de la investigación, pero ahora ya más flexible, pues ya así, hoy quiero investigar sobre esto y me pongo a leer, busco mucha bibliografía y yo digo, bueno, entonces ya luego hago mi infografía y eso también es algo que me ha gustado mucho ahí, el subir contenido a redes sociales sobre... Otra área de oportunidad. O sea, yo creo que te sirvió mucho este periodo, ese tiempo que te dices antes de la maestría, como para ver cuál era tu área, ¿no? Porque yo creo que muchos terminamos la carrera y decimos, pues yo creo que es esto, y me meto a la maestría en esto, y de repente estás ahí, sales y como que ya no me gustó. O como que quedé tan harto y ya no quiero aplicarlo. Sí. Pero si ya vas con un ojo de decir, a mí me gusta esta área, quiero desarrollar esto de esa área, pues ya lo aplicas, ¿no? Y es lo que has hecho hasta ahorita, ya hasta lo estás compartiendo en contenido. Sí, y es algo que también, yo recomiendo es, si te equivocaste y no te gustó eso que te especializaste, el tiempo no sobra. Entonces, vuelve a especializarte en otro, ¿no? También como en el equivocarte, en eso no me gustó, pero ahora quiero intentar esto, también hay aprendizaje. No, y aparte del conocimiento que adquieres, no es algo que vas a desechar, es algo que tú vas a ir aplicando en tu día a día, o le vas a encontrar otra relación. En este caso, tú con la música y luego la psicología y fusionar las dos y, o sea, no es algo que vamos a desperdiciar. Si tienes un conocimiento, lo vas a aplicar para lo que te gusta, eventualmente. Sí, una vez alguien me dijo, es que tú tienes que crear tu propia profesión, no tanto tu carrera, sino tu profesión. Entonces, pongo el ejemplo, es que si te gusta mucho hacer nieves y te encanta hacer helados y te pones a ver y ese es tu hobby, tu pasión es hacer nieves. Pero dices, ¿cómo voy a ganar así como que súper muchísimo dinero haciendo nieves? O quiero buscar una solución como más nutritiva, ¿no? Entonces te metes a estudiar nutrición y ahora te dedicas a hacer nieves con alto contenido nutritivo, ¿no? Es un ejemplo muy como muy así, pues, pero es crear nuestra propia profesión de todo lo que nos gusta, hacer una mezcla y por ejemplo, ahora yo te puedo decir que todos los días que yo me levanto a las 5 de la mañana, a esa hora empieza mi día, me levanto feliz porque es como, voy a ir a hacer lo que me gusta hacer durante el día.
Siempre lo decimos, haz lo que te guste y te haga feliz y te llene de satisfacción. Y no importa si te levantas a la 1 de la mañana y te acuestas a la 1 de la mañana al día siguiente, pero lo haces feliz, Sí, ¿no? Lo sí, disfrutas. lo disfrutas mucho, ¿sí? Y por ejemplo, cuando haces algo que disfrutas mucho, siempre va a haber cosas que se te dificulten en la vida. Siempre va a haber algún problema que estemos pasando y tengamos que resolver. Pero si estás haciendo lo que te gusta, no te va a pesar tanto. Exacto. Lo haces con gusto. Ay, bueno, pues Sí, exacto. está bien, hay que echarle ganas. Ajá. Exacto. Sí, sí, Ah, sí. qué interesante. Y bueno, ya para ir cerrando este video, esta entrevista que ha estado bien increíble, me gustaría que nos dejaras con un consejo o algo que le quieras compartir a aquella gente que quiere estudiar esta carrera. Ay. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Pues, número 1, en general, no nomás el que quieran estudiar esta carrera, no, es tómense el tiempo que sea necesario para estar seguros qué es lo que quieren hacer. No importa, porque yo sé que a veces salimos de la prepa y tenemos 17, 18 años y sentimos la presión de que ya tenemos que entrar a estudiar. 17, 18 años es un bebecito. Yo antes creía que ya sentía yo el mundo sobre mis hombros, pero no, hay tiempo de decidirse. Y si quieres estudiar psicología, el mejor consejo que puedo dar es trabaja en ti mismo. Trabaja en ti mismo porque de todos modos, una vez estando dentro, te van a orillar y te van a obligar a que trabajes sobre ti mismo, y cuando lo haces como con cierta aprensión, es más difícil. Entonces, cuando estamos dispuestos a querer crecer como personas y a querer mejorar, vamos a tener, nuestro proceso psicológico va a ser algo muy bonito, va a ser muy hermoso, y cuando estemos frente a un cliente, frente a un paciente, vamos a poder brindarle las mejores herramientas que pueda haber para esa persona. Entonces, ¿quieres estudiar psicología? Empieza trabajando contigo mismo. Saca tus monstruos, mejora tus monstruos, chécalos, si sabes que hay algo por ahí, empieza a trabajarlo para que puedas ayudar a la gente también. Así es. En pocas palabras. En palabras de Arturo. En palabras mías, sí, así, a lo que va. Excelente. Ay, Meli, la verdad que ha estado bien padre la entrevista. Ojalá que de verdad la vean, les guste, dejen comentarios. Voy a dejar todas tus redes sociales aquí también para que sigan a Meli, y si hay una pregunta, directamente se la puedan hacer también a ella. Y pues te agradezco por compartir esto. Gracias esto por que estoy yo. invitarme, me encantó hablar. Yo puedo hablar toda la tarde. Vamos a hacer episodios 2, 3 y 4, pero nos gustaría que para el siguiente episodio nos enfoquemos quizá en tu tema de las neurociencias, pero con la música. Sí, claro. De ese tengo para hablar. Ya quedó en video, Montón. ya quedó aquí para Hablemos de Ciencia. En el episodio vamos a estar hablando de este tema, de neurociencias y la música. Sí, que hagan sus preguntas para también saber qué es lo que más les interesa. Exacto, dejen preguntas aquí para hacérselas a Meli en el próximo video. Sí. Perfecto, pues muchos thank yous, Meli. No, por nada. Gracias. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de la carrera de psicología. Y si les ha gustado, recuerden, déjenos ese like, dejen todas las preguntas aquí para Melissa, y también no olviden seguirla en todas sus redes sociales que dejaré por acá arriba, y también a nosotros acá abajo. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.